Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Biblia abierta en el libro de Deuteronomio. Ya hace unos cuantos días y vamos leyendo más o menos 3 capítulos por día. Pero bueno, encontramos toda la, como decimos siempre, la recapitulación de las instrucciones, de las leyes, de lo que el Señor fue dando a este pueblo para que puedan tener una vida. Primero, lo que repite tantas veces, para que les vaya bien, para que estén de acuerdo al modelo que él tenía de su pueblo y para que aprendieran a vivir en tantos temas y en tantas cosas que por eso le pusimos leyes misceláneas, porque hay difícil que podamos poner un subtítulo a cada capítulo. Hay un montón de temas diferentes. Hay algunos que vamos a pasar así rapidito porque eran muy de cosas privadas, de manera que, y también vamos a cotejar y ver de qué manera alguna de estas instrucciones, de estas leyes fueron tomadas, tuvieron que ver con planteos que encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, llegamos a terminar el capítulo 22 del libro de Deuteronomio y vamos a empezar a leer el 23, que también empieza con alguna de estas instrucciones que uno dice cómo hacían para que pudieran controlar todas estas cosas que el Señor planteaba como muy importantes, ¿no? A ver, acá algunas indicaciones con respecto a los que podían y no podían entrar en la asamblea, ¿sí? En eso que era ya no relativa al culto, sino relativa a la vida de convivencia, ¿no? Bueno, 23.1 dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado en los testículos o mutilado el pene. No sé de qué manera habría control. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima, tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Cada vez que habla de las generaciones, yo decía, ¿quién controlaba, no? ¿Había alguna forma, algún registro para ver tal persona pertenecía a uno de estos grupos con circunstancias, con problemas? Vamos a ver varias veces diferente medida de generaciones. Pero bueno, el Señor lo establecía y como varias veces en el Pentateuco dice, el Señor decía, escribe en este libro, de manera no podrán entrar, voy por el versículo 3, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan ni agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Amón y Moab, recordemos, porque ya en este mismo libro lo dice, los descendientes de Lot. Y aunque el Señor había dicho que no peleen contra ellos, pero como no fueron generosos, no podrán entrar los descendientes hasta la 10ª generación. Y además un recuerdo de la historia que la tenemos en Números. Además emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor, en Aram Naharashim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar con ellos. No me acuerdo si lo marqué, sí, solamente para los que quieran ir y recordar, Números capítulo 22, tan interesante. Acá dice que el rey de Moab, Balac, ¿no?
dice que los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Y Balac mandó a decir a todos los pueblos vecinos, miren esto, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra, esa era la percepción que tenían, y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Pero esto no era el Señor a quien estaban orando, esto era a esta especie de brujo Balaam, y hay 3 capítulos, ¿no? 22, 23, 24, con los oráculos que le pedían que este brujo, con este brujo maldijera. Y como él jugaba todas las puntas, él también le decía a Dios que le dijera qué tenía que decir. De manera que no maldijo a los israelitas, sino que los bendijo. Muy interesante estos 3 capítulos de Números. Bueno, acá están de nuevo en Deuteronomio. Entonces, seguimos. No aborrecerás al edomita, pues es tu hermano. ¿Por qué? Porque Edom era el otro nombre de Esaú. Ellos eran descendientes de Jacob, los israelitas. El otro hermano que quedó fuera de la primogenitura, Esaú, dice, no aborrecerás al edomita, pues es tu hermano. ¿Ah? Tampoco aborrecerás al egipcio, porque viviste en su país como extranjero. La tercera generación de sus descendientes sí podrá estar en la asamblea del Señor. Acá tenemos otra apertura a quienes podían o no podían estar en la asamblea del Señor. Bueno, acá vienen algunas leyes de higiene que se las dejo para que lo lean, versículo 9 hasta el 14. Después vienen leyes acá sí bien misceláneas, temas de todo tipo. Si un esclavo huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregues. No se lo entregues a su amo, sino déjalo que viva en medio de ti, en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto, y no lo oprimas. ¿Mm? Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Estaban llenos, rodeados de esas prácticas, así que está planteada la ley. No lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, pues unos y otros son abominables al Señor tu Dios. Volvió a aparecer la palabra abominable. No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará para que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en el cesto. Algunas de estas cosas parecen infantiles, sin embargo, son principios, principios. Hay libertad como para ir probando los frutos de los vecinos, pero no empieces a acarrearlos para tu casa. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz, porque ya ahí sería cosecha, ¿no es cierto? Muy bien, 24.
seguimos con otro tipo de temas. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión, también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Dentro de estas misceláneas hay principios como este tan humanos, ¿sí? Tan de un Dios que está cuidando a sus hijos y toda esta exposición muestra cómo Dios estaba cuidando todos los aspectos de la vida. Si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, pues sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia. Evidentemente, esos eran los artículos domésticos de cocina importantes, ¿no? Molino de mano ni piedra de moler, gente que vivía comiendo trigo. Si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata como esclavo o lo vende, el secuestrador morirá. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Cuando se trate de una infección de la piel, ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Sigue al pie de la letra todo lo que te he mandado. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam mientras andaban peregrinando después de que el pueblo salió de Egipto. Ahí el tema fue un tema de leprosis, volvió leprosa, y después oró Moisés por ella. Pero acá solamente 24:8 habla del tema de una infección de la piel y dice las instrucciones de los sacerdotes levitas. Así que me fui al Levítico, digo, a ver, ¿cómo fue tratado? Porque acá quiere decir que los sacerdotes levitas tenían las instrucciones en otro lado. Bueno, no vamos a leer porque es imposible, pero empecé a recorrer las páginas del Levítico. Leyes sobre Levítico 13, por ejemplo, ¿no? Porque empecé en el 13. En el 12, purificación después del alumbramiento. Pero vamos a ver a los problemas exteriores. 13, leyes sobre enfermedades cutáneas. Leyes sobre enfermedades infecciosas. Leyes sobre los abscesos. Leyes sobre las quemaduras. Leyes sobre enfermedades del cuero cabelludo y de la barba. Bueno, esto para leerlo, los hombres que ahora usan mucho barba. Afecciones cutáneas benignas. Leyes sobre la calvicie. Yo voy a volver a leer todo esto porque es muy interesante. Ley sobre las infecciones. Leyes sobre el moho. Empecé a leer cuando en la ropa aparece moho. ¿Qué hacer con eso? Siempre con el sacerdote o el levita, con aquellos que conocían estas leyes. 14. Purificación de las enfermedades cutáneas. Porque uno era qué hacer. Y esto es las leyes. Acá dice, cómo afeitarse el pelo, bañarse al 8º día. Impresionante. Esperen que siga un poco más. Purificación de casas infectadas. 15, y después viene, impurezas sexuales en el hombre, impurezas sexuales en la mujer, y qué hacer y todo eso. Leyes, después vienen ya
leyes para la expiación de pecados. Ahora, es impresionante, Dios cuidaba cada aspecto de un pueblo que estaba errante, peregrinando, y esto que el Señor les proveyó era un hospital, no había nada donde ellos pudieran tratarse, buscar ayuda médica. Dios dio todo y todo eso Dios quiso que quedara en su palabra. Es impresionante, de manera que, aunque no nos guste mucho leer estos libros de las leyes, sin embargo, lo que nos muestran es a lo que decimos todos los días, ¿no? Un Dios amante, cuidadoso, que no dejaba nada, nada desde la piel hasta lo más íntimo. Bueno, dejamos el de la infección de la piel. En el versículo 10 dice, del 24, capítulo 24, cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así estará agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. Así como ayer encontrábamos la palabra rectitud en todos esos mandatos, acá varias veces me pareció encontrar con justicia, lo que es justo. Aunque el otro debiera darle una prenda porque le había dado un préstamo, quizás de dinero, por ejemplo, o de bienes, no sé, que no lo deje dormir sin el manto porque era pobre. Impresionante. Esto es el pensamiento de Dios acerca de lo que es justo. Y lo que es justo está muy cercano a la bondad, ¿no es cierto? Al tener en cuenta al otro. Bien, 24:14. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero también. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Acá va apareciendo la palabra, el concepto de pecado, ¿eh? No se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su pecado. No le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Antes era el manto del pobre, ni el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. De manera que tengo acá marcada la palabra justicia como la palabra de estos capítulos de Deuteronomio. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas. Las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases la rama. Los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Y en realidad sería con bondad, ¿no es cierto? Con misericordia. Sin embargo, Dios considera esto dentro de la justicia. Interesante como para pensar. Capítulo 25, ya no nos falta tanto para terminar y después de estas leyes vienen
algunos capítulos grandiosos del final de Moisés. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. Ahí creo que también va la palabra justo, ¿no? Se lo merecen los azotes de acuerdo a la ley esa, de ese tiempo, pero no pasarse, que no pueda resultar humillante. Y no está diciendo que lo pueda dañar, que le pueda romper algún hueso. No. La humillación es afectarlo personalmente como ser humano, ¿no? Bueno, acá cortito uno que me hizo parar y decir, esto lo conozco, esto lo escuché en algún lado. No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y no sigo porque el otro es otro tema. No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. O sea, no lo dificultes, porque si le pones bozal no podrá ver y está trabajando en la cosecha, ¿no? Debe ser. Resulta que encontré que el apóstol Pablo 2 veces usó este versículo. Vamos a ver 1 Corintios 9:8, se lo dijo a los corintios. Le está diciendo varios temas. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? ¿A qué se refería Pablo? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, todos deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Algunos de esos momentos en las cartas en las que el apóstol tenía que defenderse, porque ni siquiera estaban pensando en sus necesidades, pero en otras cartas donde dice que él estuvo, para no hacerle carga a nadie, que él estuvo haciendo tiendas, carpas, trabajando. Y en 1 Timoteo 5:18, otra vez encontramos, está hablando de los ancianos de la iglesia que dirigen bien los asuntos, que sean dignos de doble honor, especialmente a los que se dedican sus esfuerzos en la predicación y la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y, otra cita, el trabajador merece que se le pague su salario. De manera que también Pablo, como en el Antiguo Testamento, trataba todos los temas, los espirituales como los materiales. Bien, volvamos al capítulo, estábamos en 25. Cambia de tema. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. Esto nos hace acordar a la historia de Ruth, ¿no es cierto? El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y le dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él. Escuchen,
y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. No solo le dio con le quitó la sandalia, era que se quedara con la sandalia. Bien, muchos de las prácticas que nosotros miramos con nuestra mentalidad de este tiempo, eh, quizás muy exigentes, pero eran básicas para la convivencia, para la rectitud y la justicia, que era delante de Dios. Ruth no tuvo que hacer ninguna de estas cosas, además no era su cuñado, tuvieron que ir y buscar otro pariente más lejano, pero que estuvo dispuesto, y por eso Ruth fue la abuela de David. Cuando dos hombres están peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de mano de su atacante, si la mujer le hiere los genitales al otro hombre, tú le cortarás a ella la mano. No le tendrás compasión. Duro. No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Para las avivadas de los comerciantes tenemos acá el antecedente bíblico. Ojalá la gente lo supiera hoy. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien, tendrás pesas y medidas precisas y justas. Justicia vuelve en este capítulo, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Recuerda lo que hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Yo tenía, ¿saben a dónde va el tema? Estamos ya casi en tiempo. El tema de los amalecitas estaba ya al comienzo del Éxodo, en Éxodo 17. Dice bueno, era cuando 17 era antes de haber llegado a Sinaí, hacia la parte que iban bajando por la península de Sinaí. Y entonces tenemos un momento que dice que los amalecitas, capítulo 17:8, vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y ahí tenemos esa primera escena donde Moisés, cuando levantaba la vara, la batalla favorecía a los israelitas. Después tuvieron que levantarle los brazos cuando se cansara. De manera que en Deuteronomio, cuando ya estaban ahí casi en las puertas de la tierra prometida, Moisés les recuerda que para los amalecitas no había ningún perdón. Bueno, terminamos el capítulo 25. Ya ahora viene diezmos y primicias, el altar, y viene esa demostración impresionante del monte Ebal y el monte Gerizim, desde donde Moisés enseñó a proferir las bendiciones que Dios les iba a dar a quienes siguieran fieles a Él, y las maldiciones en el otro monte. De manera que tenemos capítulos muy lindos y ya no falta demasiado para terminar este libro tan importante. Ojalá muchos de los legisladores de este tiempo tuvieran en cuenta estas señales de la justicia que el Señor quiere y que enseñó.
Enseñó aún con aspectos culturales diferentes, pero la base de la justicia que Dios quería sigue siendo valiosa para el día de hoy. Muy bien, cerramos la Biblia y mañana vamos a continuar. Que el Señor los bendiga.